Morada Noticias, una herramienta ciudadana para hablarle al poder y mapear el placer. Hola, hola, feliz martes y bienvenidos de nuevo a Morada Noticias, su herramienta ciudadana para vigilar el poder y mapear el placer de Medellín. Hoy es martes y en nuestro especial de cubrimiento electoral dejamos al lado un poco las noticias para empezar a desglosar, a hacer preguntas y a entender muy bien a los candidatos y candidatas a la alcaldía de Medellín y sus programas de gobierno. En el día de hoy estamos en cabina con Santiago Gómez, candidato por el movimiento Seguimos Contando con Vos, grupo representativo de ciudadanos o firmas, como se le conoce, y además de eso me acompañan mis realizadores habituales, George Varela, Dani Arbeláez en la magia de la consola, y por el periódico Contexto, Juan Manuel Cano. Bienvenidos a todos, buenas tardes, ¿cómo están? Buenas tardes a todos los que se conectan a esta hora 1290 AM, La Voz de las Estrellas, a nuestra página web www.morada.co/radio y a nuestro Facebook Live en la fanpage de Morada Colectivo. Recuerden que estamos ahí muy pendientes del chat en nuestra web, de nuestras redes sociales y de nuestro número de WhatsApp 350-666-8436. Por ahí nos pueden enviar las preguntas que le quieran hacer al candidato Santiago Gómez Barrera. Muchas gracias a todos y todas por escucharnos. Les recordamos que también están nuestras otras redes sociales, por ahí estamos publicando. Dani muy concentrada también en los tweets, y para que nos respondan e interactúen, @moradamed en Twitter, Instagram moradamed. Santiago, buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes, Laura, a los que nos acompañan acá en la cabina y a las personas pues que nos ven, nos escuchan, y bueno, mil gracias por la invitación. Y Juan Manuel, que viene desde Contexto, uno la bola para los oyentes. Muy buenas tardes a todos los oyentes y gracias por esta invitación de acercarnos a todos de las nuevas elecciones que tendremos en octubre. Las personas venezolanas están llegando con los pies reventados. Su vida se vino abajo. Vos como paisa entendés lo que es eso. Entendés lo que es andar y buscar otro horizonte. Ponete en sus zapatos. Ahora te toca ser anfitrión. Rompiendo el cuero de la xenofobia juntos. Las voces de los soñadores se unen para preguntarle al poder. Acá empieza tu noticiero, una herramienta ciudadana. Estábamos escuchando ahí al principio de este noticiero una cuña sobre la campaña que se viene contra la xenofobia con nuestros aliados editoriales, la Casa Latina Estéreo. El viernes 20 los esperamos a las 5 de la tarde en el jardín de ahí de Latina, que queda sobre la calle 10. La entrada es por la carrera 43D, pero ahí sobre la calle 10 van a haber un montón de movidas y de expresiones culturales que se manifiestan en contra de la xenofobia en Medellín a propósito de este fenómeno migratorio que vivimos con nuestros hermanos venezolanos. Antes de comenzar la conversación con Santiago Gómez, vamos a la sección imprescindible de este noticiero siempre, para decir nada justifica el homicidio. Un minuto de vida, porque nada justifica el homicidio. A esta ciudad lo que le hace falta es un minuto de vida, algún día, cada hora, con sus 60 minutos. El día de ayer fue asesinado Wilmer Alonso Jaramillo Loaiza. Realmente fue atacado el domingo 15 de septiembre, pero ayer murió en el barrio El Rincón, comuna 16 de la ciudad. En los 260 días que van transcurridos del 2019, han sido asesinadas 466 personas en Medellín, 466 seres amados que nos harán falta cada hora y cada día en esta ciudad. Por eso queremos dedicar un minuto de vida, porque nada justifica el homicidio.
un tanto más solos, más desconectados, más distraídos y atareados. Jornadas laborales de explotación, vidas perdidas en el miedo, en la congestión vial. El Estado no nos deja enamorar. Bueno, Santiago, estamos, como te contábamos por fuera de micrófonos, haciendo un ejercicio de desglose de programas de gobierno y también de cómo se mueven las campañas políticas de todos los candidatos a la alcaldía de Medellín, pero sí queremos decirte que este programa es un poco atípico en todo este ejercicio que hemos venido realizando con los candidatos. Primero porque tenemos muchas preguntas y queremos proponerte, si aceptas, que las respuestas sean cortas, al menos entre 2 minutos y medio, porque es mucha la tela que tenemos por cortar por un lado, y por otro lado decirte que somos un programa que ha hecho una veeduría extensa a lo que ha sido esta administración, y ya que tu campaña, tu apuesta de campaña principal es venderte como el candidato de continuidad, queremos precisamente preguntarte por todos esos sucesos que nos hemos encontrado desde la veeduría y también desde las apuestas políticas que has hecho en esa campaña. El asunto pues de denominarse como el de Fico, denominarse como el candidato de continuidad cuando muchas cosas hemos visto que fallan. Entonces, con esa advertencia, por decirlo así, pues vamos a contarle también un poco a los oyentes quién sos. Tenemos entendido que sos administrador de la Universidad de La Salle, que también sos especialista y magíster en Ciencias Políticas de la UPB, y te conocimos por ser el secretario de Gobierno en esta administración pasada hasta 2018, y antes había sido gerente de Terminales Medellín, también secretario del Consejo de Medellín, y estuviste con Federico trabajando 20 años, ¿verdad? Ese es como el resumen de la hoja de vida. De pronto, ¿qué nos falta que quieras destacar? No, esa es la hoja de vida. Realmente soy una persona que hace muchos años tomó la decisión de estar en lo público, de trabajar en lo público, lo que me apasiona, lo que me gusta, y afortunadamente pues es lo que he podido hacer y es lo que he podido trabajar. Siempre he estado con Federico, desde que empezamos en el Consejo Municipal de la Juventud y en Universitarios Haciendo Nación. Y bueno, ahí ya vamos ya al recorrido que tú contaste. Bueno, siempre es duro empezar estas entrevistas porque no queremos como quedarnos mucho en el discurso político que tienen las campañas, y queremos preguntarte por cosas muy puntuales de lo que propones para esta siguiente administración. Entonces, lo primero es hablar un poco del tema de seguridad y de los homicidios. Tu propuesta de seguridad es muy clara, de decir que seguirás combatiendo de frente las estructuras organizadas, que además propones la persecución de las rentas ilegales, y digamos que por allá en un asunto más relegado, al menos lo que vimos en el programa de gobierno, está un poquito más relegado el acompañamiento a las personas que puedan estar en riesgo de caer en las estructuras delincuenciales. De esto no vimos mucho en el programa de gobierno, no vimos como un buen cómo. Entonces la primera pregunta es esa: ¿cómo hacer este acompañamiento a las personas que están en riesgo de caer en la ilegalidad? Mira, la ciudad, yo creo que Medellín es de las ciudades que más trabajo social tiene, mucho trabajo social. Esta alcaldía entregó 34.000 becas. Tenemos una gran inversión social que lo hace la Secretaría de Inclusión, la Secretaría de Participación, la Secretaría de Educación, en fin, muchísimo. Pero definitivamente en Medellín hay un conflicto económico. Hay 3.000 personas que hacen parte de 84 bandas organizadas y armadas que no quieren salirse del conflicto. ¿Por qué? Porque es un gran negocio, es una guerra y es un conflicto económico, no es ideológico, no es político, no están demandando inversión del Estado, no están demandando servicios del Estado, están simplemente, gracias a las armas, beneficiándose de unos recursos económicos. Y por eso, pues claro, la alcaldía tiene un programa de reincorporados, está desde el 2003, y todo el tiempo hay un gran equipo de la alcaldía tratando de que estos jóvenes salgan del conflicto, o las personas que están en el conflicto, pero no se salen y pues continúan perteneciendo a estas bandas y en el conflicto porque tienen un gran beneficio económico.
Bueno, pero entonces, aunque no habláramos, digamos, de esa persecución directamente del beneficio económico que pueden tener estas personas que están en riesgo de ser captadas por la ilegalidad, sino más bien de las víctimas. ¿Qué pasa ahí con las personas que están afectadas por la ilegalidad, pero que no tienen nada que ver con la estructura? Como por ejemplo, una madre de un chico asesinado, o el mismo joven que no quiere pertenecer a la estructura ilegal, pero que lo matan precisamente por no querer hacerlo. Pues, o sea, ese es el tema. Hay que acabar con el conflicto económico. O sea, realmente yo no sé pues cuáles ciudades en el mundo, no conozco cuál, pero sé que muy pocas tienen 84 bandas organizadas y armadas. Y hasta que no acabemos con este conflicto, hasta que esas 3.000 personas, gracias a las armas, no se sigan beneficiando de ese gran negocio, no vamos a terminar con todo eso. O sea, por eso es que hay que acabarlas, porque lo que venía pasando anteriormente era que decíamos que no había conflicto, que todo ya se iba parando, que había muy buenos índices. Yo digo que eso era como que teníamos un dolor de espalda y lo que hacíamos era echarle cremita y voltearnos para el otro lado. Federico fue donde el médico, el conflicto es grande, el conflicto existe, el conflicto no se puede tapar, y entonces lo que ha pasado es eso, que el conflicto ha crecido mucho y hay muchas víctimas en la ciudad. ¿Cuál es la solución? Pues acabar con el conflicto. O sea, mientras siga existiendo un conflicto va a seguir habiendo víctimas. ¿Por qué? Porque ellos con las armas amedrentan y con las armas pues se apoderan de unos territorios. De nuevo vuelvo al cómo. ¿Cómo entonces empezar a intervenir para esa finalización del conflicto? El cómo es con la institucionalidad del municipio. O sea, estas bandas tienen, gracias a las armas, se han vuelto dueños de unos territorios. Y no solamente venden drogas o extorsionan, sino que venden productos de la canasta familiar, y esos productos son una gran renta. ¿Por qué? Porque solamente en ese territorio ellos lo pueden vender. Y eso ha hecho entonces que se beneficien. Entonces es un tema de ilegalidad, donde en ese territorio solo venden ellos, no pagan impuestos y nadie más puede vender. ¿Qué hay que hacer? Quitarles esas rentas. ¿Cómo? Con la institucionalidad del municipio, con inspectores de Hacienda, con inspectores de control territorial, ir a quitarles esos negocios. O sea, las bandas, hay partes en la ciudad donde son los que distribuyen la gaseosa, la cerveza, infinidad de productos. Hay que quitarles ese negocio, y se hace con inspectores de Hacienda, con inspectores de control territorial. Yo tenía una pregunta precisamente frente al tema de las rentas. Hay un montón de jóvenes involucrados allí. ¿Cómo ve Santiago Gómez a esos jóvenes? O sea, ¿cómo los lee? ¿Como unas personas víctimas, como unas personas, entre otras formas, también como esta institucionalidad las llama bandidos, ¿cierto? ¿Cómo ve esos jóvenes que incluso no han empuñado un arma, pero por ejemplo le trabajan al man del barrio repartiendo los huevos? Pues digamos, ahí el cuento es que hablamos que los jóvenes están en el conflicto, y pues yo creería, claro, son muchos, son 3.000, pero son 3.000 personas, no sé cuántos son jóvenes de los que conforman esas bandas, pero en Medellín hay más de 500.000 jóvenes. O sea, yo creo que en Medellín la mayoría de jóvenes no están en el conflicto, solamente hay 3.000 personas, y de ahí no sé cuántos eran jóvenes, pero la mayoría no está en el conflicto, y los que quieren estar realmente es porque quieren estar en el conflicto. O sea, hay oportunidades, hay servicios, hay programas, y no quieren estar en el conflicto, quieren estar en ese conflicto económico. No es un conflicto ideológico, no están ahí porque en determinados barrios no haya servicios o no haya oportunidades, es un conflicto económico. Están ahí porque no quieren hacer otra cosa y hay unas rentas importantes que les ofrecen. Hay que acabar con las bandas. Mientras en la ciudad siga habiendo 84 bandas organizadas y armadas, siempre nos van a captar los jóvenes, siempre nos los van a coger. ¿Y ahí cómo hacemos entonces para intervenir ese embudo? Porque mira, se arma como un cuellito en la botella, en ese sentido de que capturamos a los cabecillas, desmantelamos la organización, se capta la renta criminal, y entonces listo, la policía hace su trabajo, la institucionalidad hace su trabajo, y entonces, ¿qué pasa con los hacinados? ¿Qué pasa con las víctimas que dejó esa banda? Sobre todo lo digo porque vemos la captura de múltiples cabecillas y después el sistema judicial lo suelta. Pues yo creo que el lío fue ese, que veníamos diciendo que en la ciudad no pasaba nada, que ya estábamos súper bien, y cuando Federico entra a confrontar estas 84 bandas, pues sí hay un conflicto. Y hay un conflicto tan grave que muchas instituciones no están preparadas, como el tema de cárceles, como el tema de justicia, como el tema policial. Pero yo creo que aquí lo que ha faltado es orientarlos más
hacia lo que es el conflicto, que es los recursos económicos, a quitarle los recursos. O sea, ¿cómo los desmantelamos? Si les quitamos el recurso. ¿Una banda de qué vive? Pues de los grandes recursos económicos que tienen. Si no tienen los recursos, no existe la banda. O sea, creo que es muy importante entender por qué es el conflicto. Si el conflicto es político y está haciendo demandas políticas, pues el día que se atiendan esas demandas se acaba el conflicto. Este es un conflicto económico que hasta que no les quitemos esas rentas, y eso es lo que yo estoy planteando, eso es lo importante, y esa es mi diferencia frente a los otros candidatos, que los otros siguen diciendo que es que hay que coger y seguir y atacarlos y cámaras. Yo digo, no, aquí lo que hay que centrarnos es en quitarle los recursos. ¿Por qué crees que en el centro, por ejemplo, donde pasan y tienen tan malos índices? Porque en el centro es donde están los negocios, en el centro es donde está el tema financiero de la ciudad, donde se mueven esos recursos ilegales. Donde más se mueven recursos, más criminalidad hay. O sea que está ligado el tema económico a la ilegalidad, al conflicto económico. ¿Cuál sería ese primer paso para empezar a quitar esos recursos? El equipo de inspectores. Tener 100 inspectores más, inspectores de Hacienda, inspectores de control territorial, de la mano de los organismos de policiales, y perseguirle las rentas donde las tengan, las tienen en productos de la canasta familiar, donde las tienen, hay que quitarle las rentas. Si les quitamos, hasta que no les quitemos las rentas, no van a seguir, no se va a acabar el conflicto, porque con todas las rentas que tienen, van y nos cogen cada vez más jóvenes. Les cogemos unos jóvenes y ellos vuelven y cogen otros y compran otros. Hay que quitarle rentas. ¿Cómo se hace? Con inspectores, con institucionalidad del municipio. Bueno, ahí está como muy puntual el tema de las rentas criminales y de quitárselas, pero entonces hay todo un asunto y un montón de matices que tiene que ver más con la socialización, con los vínculos que crean los adolescentes en los barrios de la periferia, que muchas veces están agenciados por las mafias, precisamente porque la institucionalidad no hace presencia. Entonces un chico que está desarrollando vínculos, que está consiguiendo novio o novia por primera vez, resulta yendo a las farras que se hacen en los barrios, que son farras que precisamente preparan los combos criminales, y comienza ahí todo un asunto de un montón de matices. O sea, no todos los chicos están metidos en una banda criminal así, muchas veces la institucionalidad lo crea. ¿Qué pasa entonces con esas segundas oportunidades, ese segundo paso que hay que hacer? Porque listo, les quitamos las rentas criminales a las bandas, pero ¿qué hace un joven de periferia para resolverse un montón de cosas? Tomarse un café con la novia, trabajar, estudiar. Lo que hacen todos los jóvenes de la ciudad. Es que cuando te decía que la ciudad tiene más de 500.000 jóvenes y en el conflicto solo hay 3.000, pues no solo, hay 3.000 personas, que son muchos. Lo que hacen todos los jóvenes de la ciudad: trabajar, estudiar, salir adelante, aprovechar las 34.000 becas, lo que hacen todos los jóvenes de la ciudad. O sea, es que aquí no podemos permitir. Y los que se quieren salir del conflicto, programa de reincorporados lo tenemos, funciona desde el 2003, funciona muy bien, y les damos todas las oportunidades, todas. Yo creo que hay un poquito de desconfianza ahí con la institucionalidad. No es tan fácil que un joven que se sienta culpable porque ha cometido algunos errores se sienta con la tranquilidad de acercarse a la institucionalidad a pedir ayuda, precisamente porque la administración, y en especial esta de la que vos hiciste parte y seguirás siendo parte porque sos el candidato de continuidad, ha dicho que van a ir de uno a uno, que irán cayendo, que todo este discurso. Entonces yo me pongo en los zapatos a veces de un joven que no sé, que empezó siendo carrito, que luego robó y que tiene ahí el letrero en la frente que cometió un error y que se siente muy culpable y que no quiere estar ahí. ¿Qué confianza y qué garantías le va a dar la administración de que se pueda acercar a pedir ayuda? Es que eso ya sobrepasa la administración. O sea, un alcalde, pues digamos, un joven que haya robado, que haya asesinado, pues tiene que, pues es un tema ya judicial. O sea, y pues un alcalde, ¿qué va a hacer? Yo realmente no entiendo la pregunta. O sea, ¿te parece responsable el discurso que está teniendo que tiene esta administración y que probablemente lo vas a tener tú, de decir que van a ir persiguiendo a uno por uno y que irán cayendo? ¿Ese discurso te parece responsable? Yo creo que, mira, es responsabilidad del alcalde con la policía, con la fiscalía, trabajar para que los bandidos que cometen delitos
pues sean capturados. Yo creo que un alcalde que no lo haga es entonces porque hace parte de las bandas o yo no sé, o hace parte de esos negocios, pero Sí, es responsable de un alcalde. Yo no entiendo, por eso no te entiendo la pregunta. No, yo porque creo que yo estamos de acuerdo no podría en ser eso. alcalde y decir no, delincan, roben, asesinen, que no lo No, van a obviamente perseguir. estamos Yo no de te acuerdo entiendo. estamos de acuerdo en lo No te fundamental, entiendo, la y es verdad. que no es bacano el hurto y no hay que promoverlo. Es que no es que y sea mucho, bacano, es que y no mucho se menos puede. el asesinato, ¿cierto? Son delitos, y el que cometa un delito tiene que ser judicializado. En eso estamos de acuerdo. Yo estoy hablando en un montón de matices que pueden vivir los jóvenes en la periferia, y cómo encuentra un joven la institucionalidad que le está hablando con un discurso que no lo involucra, que no lo invita a tener confianza en la institucionalidad. Mejor dicho, vos cómo manejarías el discurso hacia un joven en la ciudad, ¿qué le dirías a un joven en esta ciudad de Medellín para que tenga confianza en tu gobierno, en tu institucionalidad? Es que no te entiendo la pregunta y no comparto en que los jóvenes no tienen confianza en la institucionalidad, porque 34.000 jóvenes están estudiando gracias a las becas de la alcaldía, porque hay muchísimos jóvenes con muchos proyectos de la alcaldía que se han beneficiado. Entonces no entiendo, no sé de dónde sale esa afirmación de que los jóvenes no creen en la institucionalidad. Yo no la comparto, creo todo lo contrario, que sí creen. Los jóvenes participan en todos los programas del INDER, participan en todos los programas de la Secretaría de Desarrollo Económico, como emprendedores. O sea, yo creo que los jóvenes participan en todos los programas de la alcaldía. No comparto la afirmación de que no confían en la institucionalidad. Santiago, hablando un poco más de estos programas que ya nos mencionaste, el INDER, por ejemplo, pasando este eje primero de seguridad y pasando el segundo eje de oportunidades incluyentes de tu programa de gobierno. Estos programas como el INDER, como las becas, también hablabas mucho en este eje de Sabia Salud y mejorar mucho el concepto de salud en general en Medellín, y todas estas oportunidades que nos ofreces en tu programa de gobierno. ¿Cómo hacemos para que sean un poquito más trascendentes a las cifras? Porque la sensación que nos dejó esta administración es que estaban mucho como por el indicador, por reportar que iban bien, pero cuando nos vamos a hablar, por ejemplo, con una víctima, con un desplazado, con un discapacitado, nos dicen no es tan buena la atención, aunque sumemos en número. ¿Cómo trascendemos las cifras y este reporte de los indicadores y las evidencias de que vamos bien? Pero ¿qué indicador? No te entiendo. ¿Qué indicador dudas que no esté bien? ¿Qué indicador no te parece bien? No es un indicador puntual, sino que, por ejemplo, cuando vamos al caso de la Secretaría de Inclusión, encontramos que no hay programas, por ejemplo, de discapacidad discriminados, por ejemplo, por tipo de discapacidad, por un lado. O, por ejemplo, cuando vamos al componente de víctimas y vemos que no hay una política de acompañamiento a familias víctimas de homicidio. Pero entonces es que te ha faltado mirar más y investigar y profundizar. Porque Hemos sí mandado muchos derechos de petición. Sí tenemos las respuestas oficiales de la institucionalidad. Mira, la Secretaría de Inclusión tiene, claro que tiene muchos programas para las personas con movilidad reducida, con incapacidad. Tenemos capacitación a los cuidadores, infinidad. O sea, yo no sé, digamos, de dónde sabes que no los atendemos, pero sí los atendemos a muchos, muchísimos. No estoy diciendo que no haya atención, estoy diciendo que a veces la percepción con las fuentes que hemos conversado, lo que pasa es que Laura, son muy como por el número, como por reportar que efectivamente esa atención existe, pero entonces cómo trascendemos esa buena cifra para afirmar que sí es un buen gobierno. No, tampoco. No estoy de acuerdo en que no se atiendan bien las personas. Yo creo que en los programas sí se atienden muy bien las personas con discapacidades, se atienden muy bien. Las víctimas también, lógicamente, hasta donde son las posibilidades de Medellín. Pues esto, ojalá pues la alcaldía pudiera hacer un cubrimiento universal de todo. Ojalá nosotros pudiéramos hacer la atención de que hacen los países del primer mundo, pero pues aquí se hacen hasta donde los recursos están, pero sí se hace bien. Yo no sabría decirte que lo hagamos mal y hacemos es para que se vea un número. No comparto esa afirmación. Bueno, hablando entonces de estos programas bandera,
por ejemplo, Parceros, por ejemplo, el Team Medellín del Linder. ¿Qué continuarías de los casos de éxito que hubo en esta administración? Mira, con los jóvenes hay que trabajar muchos más. Realmente nosotros hemos ofrecido 34.000 becas a los jóvenes, pero cuando llegan a estudiar, muchos se retiran en el primer semestre, en el segundo semestre, no quieren estudiar, no saben que estudiar es importante, no saben qué estudiar. Y por eso en Medellín tenemos un programa que se llama Buen Comienzo, que atendemos 82.000 niños, y voy a crear uno que se va a llamar Buen Camino para atender 50.000 jóvenes. Y esos jóvenes, la idea es ayudarles desde octavo, noveno, décimo y 11 a que tomen buenas decisiones en lo personal, en lo profesional, en lo laboral, y que cuando lleguen a estas becas pues ya tengan conciencia de la importancia de estudiar, quieran estudiar, o si quieren arte, o si quieren deporte, o si quieren emprendimiento, apoyarlos, o sea, a acompañar más a los jóvenes a tomar una buena decisión. Ahí creo que hay que trabajar más y ese sería como un campo donde voy a invertir más en los jóvenes. Bueno, también nosotros tenemos nuestro propio candidato por ahí, muy punquero. Él es Chamán Mori, él también trae aquí unas preguntitas para nuestro candidato, para el candidato de Santiago Gómez. Santi, ¿te puedo llamar Santi? Esa es la pregunta, ¿te puedo llamar Santi? Dale. Responde. Sí me puedes llamar, claro que sí, Santi. Así de hecho me dice casi todo el mundo. ¿Desde qué edad eres tan malicioso? ¿Malicioso? No sé, esa es mi forma, yo soy así, no sabía que era malicioso. Pero si lo dices, no sé cuántos años llevo así, siempre he sido igual. ¿En qué consiste el pacto político entre Federico Gutiérrez y tú? No, yo no tengo pacto político. Cero. ¿Quién manda a quién? ¿Quién manda a quién? No sabría decirte quién manda a quién. O sea, ¿en qué sentido? ¿Quién de quién? Ahí ya acabaron las preguntas de nuestro candidato Chamán Mori. Esas eran las que él tenía para vos. Ahorita que preguntabas pues por unos indicadores específicos que a nosotros nos dan el diagnóstico de que Medellín no va por buen camino, quería preguntarte en específico, por ejemplo, por el tema de desplazamiento forzado intraurbano en la ciudad de Medellín, que nada más del 2017 al 2018 subió el 24,4%, porque pasó de tener 96 casos en 2017 a tener 262 casos en 2018, y de hecho pues citan a Federico Gutiérrez a preguntarle qué es lo que está pasando con el desplazamiento intraurbano en la ciudad. Ese, por ejemplo, es un indicador que nos dice que la cosa no va bien, y además todo eso está en un contexto también que en 2017 el equipo de la unidad de víctimas no prestó atención por bastantes días, porque se cambió a la directora y a gran cantidad del equipo con la excusa de que había un cambio de enfoque por el nuevo gobierno, un nuevo gobierno que ni siquiera había empezado. Eso lo tenemos en derechos de petición que pedimos, y esa es la respuesta de la institucionalidad. Bueno, mira, la primera es, claro, es que muchos índices se han incrementado por eso, por lo que he venido diciendo. Aquí hay un gran conflicto económico, y mientras haya 3.000 personas organizadas en 84 bandas, van a seguir subiendo los índices. O sea, hasta que no derrotemos esas bandas delincuenciales, no se van a acabar todos esos índices y todo lo que nos deja la criminalidad. El error es volver entonces a lo que estaba pasando antes, que es pero que no ¿no pasa crees nada. entonces que la institucionalidad dejó como ciertas cosas al azar? Por ejemplo, que la unidad de víctimas entonces no funcionara casi un mes, no atendiera, no tuviera albergues. ¿En qué año fue? 2017, Mira, con el cambio de la directora. listo, mira, te respondo la primera, listo. Que
es hasta que no se acaben las 84 bandas criminales que tiene Medellín, esos índices no van a desaparecer. Mientras estén esas bandas, van a seguir subiendo. Ese es el gran conflicto de Medellín, ese es el gran problema de Medellín, y no vamos a ocultarlas, vamos a confrontarlas hasta derrotarlas. El tema de la unidad de víctimas, la verdad no sabría decirte, y no sé el impacto. Bueno, si ustedes lo midieron y si ustedes tienen los datos, qué tan grave haya sido eso en la ciudad, el haber cambiado la directora. Yo realmente creo que eso no es de una persona, pues, y realmente el día que una unidad dependa de una persona... Es que entonces cambiaron está muy a la mal. directora y a casi todo el equipo, los echaron de un día para otro. Igual, pues... Y no hicieron contratación, o sea, lo dejaron ahí vacío Pues, un tiempo. Y la pregunta es, ¿qué pasó en la ciudad? O sea, ¿qué causó eso en la ciudad? Que no está hubo mal? atención a víctimas durante un ¿cuál tiempo. fue el impacto? O sea, ¿tú por qué me estás diciendo eso? ¿Qué pasó? O sea, Medellín va muy mal porque en un mes no se atendieron las víctimas. Sí. Bueno, listo, es tu visión. Totalmente, sí. A mí me parece que las hemos atendido los 4 años, o sea, las hemos atendido 48 meses, 47 meses, y si hubo una dificultad y no se atendió un mes, Medellín va muy mal, no lo comparto contigo. Porque eso es como decir que entonces los otros 47 meses no hicimos nada, y no es valorar todo lo que hemos hecho por las víctimas. Es una visión crítica, pues, y amañada, creo que la que tú dices ahí. Ok. Santiago, hablemos de este tercer eje del programa de gobierno, urbanismo y ambiente sostenible. Juan Manuel. Juan Manuel. Santiago, dentro de tus propuestas, tú propones un corredor o más corredores verdes en la ciudad. ¿Cómo confiar en que meses después esos corredores, por ejemplo, no se vean destruidos o afectados por una mala planeación, como se evidenció ahora con la Avenida Oriental? Tenés que informarte mejor, la alcaldía ya lo ha comunicado, no se está borrando el corredor. Pero sí se quitaron algunas, sí, una gran parte de las plantas. Déjame explicarte, mira, se quitaron unas plantas, pero de hecho, creo que te fijes que van a ser 5, bueno, recuerdo, son 4 o 5 estaciones ecológicas súper bonitas, y todas las plantas se vuelven a sembrar, y no se quitó ningún árbol, y sí había planeado y sí estaba planeado hacerlo. Entonces también, digamos, creo que es importante que revises, porque no es que se haya quitado el corredor verde de la Oriental. Pero si estuviera todo planeado, lo contrario. Pero si estuviera planeado, el espacio en el que se quitaron esas plantas no se hubieran puesto desde el principio. Pues fue una decisión de o dejas eso ahí pelado, feo, un año, o lo ocupas con matas que luego lo vas a volver a sembrar. Esa fue la decisión. Pero árboles ningún árbol se quitó. Bueno, entonces contanos un poco más de esa propuesta de más corredores verdes. ¿Dónde más los pondrías? ¿Qué más espacios intervendrías en la ciudad con esta propuesta de urbanismo ambiental? Pues mire, realmente para el tema de contaminación en la ciudad, lo más importante es limpiar el aire, que tengamos un aire que podamos respirar, que no nos haga daño para la salud. Y para eso, pues, Medellín lo que ha hecho es medirse responsablemente. Medellín hoy se está midiendo en 55 partes por millón, prende alarmas, diferente a Bogotá, que lo hace en 150. De hecho, la más alta este año en Medellín fue 64, en Bogotá 82. En Bogotá llegó amarillo, y aquí pues hubo todas las restricciones que hemos tenido en el POECA. Entonces, lo primero es eso, medirnos responsablemente con todas las estaciones en la ciudad, y ya lo que sigue es tener un combustible limpio, un combustible que tenga menos de 10 partes por millón. Para eso, entonces, necesitamos que el combustible en esto tenga una mezcla del 20% de biodiesel del diésel y un 20% de gasolina, el etanol, 20% de etanol la gasolina. De esa manera el combustible tendría menos de 10 partes y ya sería limpio. Y lo otro es que necesitamos unos vehículos más limpios, más nuevos, que no contaminen. Yo lo que vengo planteando ahí es entonces que el gobierno nacional nos ayude para que el impuesto de rodamiento sea al revés. Cuando el carro está nuevo, el impuesto de rodamiento sea nuevo, y en la medida en que el carro se va envejeciendo y es más contaminante, el impuesto de rodamiento que sea más costoso. De hecho, lo ideal es como Singapur. Singapur la gente paga por lo que ruede, tienen cámaras como los arcos de seguridad, y cada año, de acuerdo al uso de la malla vial, pagaría el impuesto.
ojalá podamos llegar a algo así, el que más contamina, más paga. Y en cuanto a los corredores, vamos a seguir teniendo una ciudad más verde. La idea es tener también un vivero municipal donde volvamos a donarle árboles a las personas para que siembren en los antejardines, en los parques, en las unidades residenciales, y los corredores verdes por donde nos dé, claro, una ciudad más verde, más fresca, con más naturaleza. Por acá tenemos a muchos oyentes conectados también haciendo preguntas, y ya que estás hablando de calidad del aire, un oyente nos dice que en 2017 en Blue Radio dijiste que Medellín no tenía un problema de contaminación, que eso era mentiras. ¿Qué crees hoy que está pasando con la calidad del aire en la ciudad? Y bueno, ya con lo que acabas de decir, digamos que esas son tus propuestas entonces. Vuelvo y lo aclaro, lo que dije es que Medellín no era la ciudad más contaminada del país, y muestra de eso es que Bogotá este año subió a 82 y Medellín a 64, pero en Medellín sí hay contaminación. En ese momento lo que dije es que no era Medellín y que no es la ciudad más contaminada, y de hecho hay muchas ciudades en el país que ni siquiera se miden, ni siquiera son responsables con ese tema. Santiago, ¿cómo empezar esa implementación de las zonas urbanas de aire protegido? El área metropolitana decretó que debe haber una en el centro. ¿Cómo te pensás empezar esto? Pues yo creería que es que la raíz es combustible limpio y carros más nuevos y menos vehículos, pues movernos más en transporte limpio. Más que unas zonas, decir es que en esta zona es limpia pero la otra sí se puede, yo creo que lo ideal sería que toda la ciudad no tenga contaminación, más que solo unas zonas. ¿Y qué plan te estás pensando para los camiones, por ejemplo, esta otra parte del parque automotor que contamina? Esa es la parte más compleja, porque uno dice los camiones no son los grandes que pasan por la autopista solamente, sino que también son todos los camiones pequeños que están en los barrios. De hecho, un supermercado, un hospital, una cafetería, todo funciona con camiones. O sea, parar los camiones es parar la ciudad. Pero yo creería ahí vamos a hacer dos cosas. Una es saber cómo EPM nos hace más todos esos camiones pequeños de 1 tonelada, nos los pasa a gas, de manera que ya no contaminen. Y dos, definitivamente lo que les decía, tenemos que cambiar el impuesto de rodamiento para que esa flota se cambie. Listo, vamos a una rondita rápida de preguntas de los oyentes, porque no los queremos dejar por fuera tampoco. Dice un oyente, porque usted concentró en su cargo y para su firma toda la contratación de la alcaldía en los 3 años que fue secretario de gobierno de Federico Gutiérrez. Es mentiras, no firmé un solo contrato. ¿Por qué salió de la gerencia de terminales de transporte durante la alcaldía de Alonso Salazar? ¿Cuáles fueron las razones de su salida? Las razones es que Federico quería que los buses de Metroplus fueran eléctricos. Alonso. Federico Gutiérrez. Okay. Alonso los iba a poner a CPM, a diésel, y Federico Gutiérrez quería y así debatía que fueran eléctricos. El alcalde no le gustó esa posición y me retiró de la terminal. Eso no se les puede olvidar, es que se les va olvidando a la gente que Federico desde el 2009 está trabajando para tener buses eléctricos, y los que no han querido son otros. Ya entregó sus cuentas de campaña al Consejo Nacional Electoral. ¿Cuánto se ha gastado y de dónde viene la financiación? Eso no se entrega así, sino que se van montando en cuentas claras. Es una plataforma y la gente todas las puede mirar, y ahí están de dónde es mi financiación, cuánto me he gastado, todo está ahí en cuentas claras. Básicamente es donaciones y crédito personal. ¿Por qué usa en su campaña fotos de la actual administración? Lo uso porque eso es lo que represento, es lo que quiero continuar. Para mí es muy importante los candidatos, de dónde son, con quién trabajan, de dónde vienen, y yo lo que he sido es transparente con la gente y mostrar que llevo 20 años con Federico, que voy a seguir con la política de Federico, y no oculto. O sea, yo no soy como un candidato que hace 3 años era liberal, hace 1 año petrista, hoy es independiente. Yo muestro quién soy y con quién trabajo. Santiago, ¿cómo te irá tratando con la oposición, con la gente que no esté de acuerdo con tus políticas? Como siempre lo he hecho, yo dialogo, hablo, mire, aquí estoy sentado. El manejo de comunicaciones en la actual alcaldía estaba bajo su control. Eso es otro oyente. Nunca ha explicado lo que circuló sobre la bodega de Fico, una fábrica de noticias falsas contra críticos de la alcaldía y de Federico, asunto denunciado y publicado por el periódico de la Urbe, que por cierto ganó Premio Nacional de Periodismo con esa investigación. ¿Qué tienes que decir al respecto de la bodega de Fico?
Yo fui secretario de gobierno, no de comunicaciones y no sé de ninguna bodega. ¿Qué nos puedes decir de tu futuro gabinete? ¿Cómo nos aseguras el mejor gabinete posible en la próxima administración? Siguen gran parte de los secretarios que hay hoy. Estoy convencido del trabajo que han hecho por la ciudad, tienen el conocimiento, y en EPM seguiría Jorge Londoño y gente que ya la ciudad conoce. Y de hecho, nosotros no tenemos, pues yo no tengo ninguna investigación ni ninguna IA ni ninguna cosa de esas. Hablando ya de ese gabinete y de que muchos funcionarios públicos van a continuar, bueno, hemos visto que bastantes secretarios han renunciado para unirse a tu campaña. Y también hay varios rumores de que se está obligando a trabajadores de la alcaldía a hacer bases de datos para tu campaña o grupos de WhatsApp. De hecho, a nosotros acá en el noticiero, si no estoy mal, a Yorkie también le han llegado mensajes de tu campaña y no sabemos dónde fue que dimos nuestro número. Ahí ¿qué está pasando? ¿Cómo está haciendo el manejo de esas bases de datos en tu campaña y la ley de Habeas Data? Mi campaña no maneja bases de datos, las personas, yo solo tengo un WhatsApp y ahí las personas se inscriben, y hay personas que han montado grupos para divulgar lo de nuestra campaña, pero yo no manejo bases de datos de la alcaldía ni en ninguna índole. ¿Qué pasó con todo este asunto de la publicidad antes del 27 de julio de este año? Vimos que estaba la ciudad con muchas vallas tuyas y sin ningún otro candidato por ahí. ¿Esto qué nos indica? ¿Cómo obtuviste los permisos para tener publicidad antes del 27 de julio? Hubo una... la ley faculta y permite que los que estamos recogiendo firmas hagamos publicidad hasta que entreguemos las firmas, nos devuelvan las firmas y que ya estuvimos avalados. Pero hubo una trampita ahí de demorarse en entregar las firmas, ¿no? No sé ni... Mira, definitivamente, venga, yo les cuento. La ley lo permite. Hubo un periodo donde la Secretaría de Espacio Público permitió colocar un número de vallas y de pasacalles. Yo lo hice, no sé por qué los otros no lo hicieran, y no hice ninguna trampa. Todo es súper legal, de hecho no tengo ningún proceso, nada. No sé qué trampita te refieres, pero no tuve ninguna trampa. Yo no hago trampas, créame que no. Santiago, siempre le hacemos esta pregunta a todos los candidatos: si el presupuesto de Medellín fuera una moneda de 100, ¿cómo la repartirías? ¿En qué ejes o en qué líneas del plan de desarrollo le pondrías más, le pondrías menos? Eso no lo hace el alcalde. Medellín es de las ciudades que más institucionalidad tiene, y hay unos programas que llevan muchos años, y realmente el presupuesto se divide de acuerdo a cómo viene. O sea, por ejemplo, Buen Comienzo tiene 82.000 niños. Uno no puede decir, ay no, entonces ahora este año tengamos solo 40.000 niños. No, es un proceso que va avanzando. Entonces, digamos, el presupuesto se va ordenando de acuerdo a los programas y de acuerdo a las coberturas con las que la ciudad viene. Bueno, Santiago, volviendo un poco como al tema ambiental, quería preguntarte sobre el gran parque ambiental en el Olaya Herrera que propones. ¿Qué tan factible es en estos próximos 4 años si llegas a ser elegido? Miren, en Medellín hay un cuento, y fue que nos fuimos a vivir a las laderas. Uno, porque no hay espacio ya libre en la ciudad, y dos, por el cono de aproximación. No permite que se crezca en altura en algunas zonas. Entonces nos fuimos a vivir a San Lucas, a La Milagrosa, a Pajarito, y se equivocado seguir creciendo en las laderas. De hecho, el POT ya no lo permite. Entonces la idea es empezar a trabajar para llevarnos el Olaya Herrera y que ahí se haga un gran parque de 70 hectáreas y se pueda generar más vivienda, más desarrollo en las zonas más planas de la ciudad. La idea es que el futuro de Medellín sea como Parques del Río, donde es una ciudad donde se puede vivir ahí, trabajar, restaurantes, parque, museo, que todo esté ahí, y de esa manera nos podamos mover más en bicicleta, caminando o en otros medios. Una ciudad más compacta, y para eso es importante que se mueva el aeropuerto. Vamos a tocar un poquito el tema de vivienda, principalmente las laderas. ¿Cómo se le puede hacer control entonces
por ejemplo, a la construcción acelerada, muchas veces. Y también informal. Sí, informal. También como ve Santiago Gómez eso desde la legalidad o ilegalidad. Es un cuento muy complejo. Esta ciudad en el 73 tenía 1 millón de habitantes y rápido a finales o inicios de los 90 nos duplicamos y nos duplicamos desorganizados. O sea, yo creo que pocas ciudades en el país o en otros países les ha pasado eso, que dupliquen su población solamente en 20 años o menos. Y eso se hizo desorganizado y es algo que nos vamos a demorar para arreglarlo. Y lo que dice el POT es que vamos a hacer que se haga mucha más vivienda en torno al río. De hecho, Parques del Río no es un túnel ni un parque, es un detonante para que en Barrio Triste y en La Valladera vayan a vivir 50, 100 mil personas. Lo que esperamos es que en un futuro esas personas bajen de las laderas y vayan a vivir a unas viviendas adecuadas y bien, pues. ¿Cómo pensarnos la inversión por este lado? Porque ese es un proyecto urbano muy ambicioso. ¿Cómo blindarlo para que no sea, por ejemplo, que suceda lo que sucedió con Naranjal? ¿Cómo empezar a conseguir recursos de ese lado? Pues Naranjal es una cosa sencilla, simplemente el gobierno anterior se lo entregó a los Solarte, esa empresa se quebró y el proyecto se quedó ahí a medias y no hemos podido solucionarlo porque esa empresa no cumplió. No, hacer las cosas transparentes y bien hechas, ese es el tema. Precisamente frente al tema de infraestructura, en tu administración, ¿qué propones para espacios como la Biblioteca España? Que son espacios que esta administración tampoco le metió la mano, que va a seguir. Pero no le metió, es equivocado decir que no le metió la mano, antes hemos trabajado mucho en ese proyecto. Mire, ¿Qué pasa antes ahí que está estancado? Biblioteca España fue un proyecto que no lo terminaron bien, quedó como sin impermeabilizar esa cubierta, eso se dañó y la alcaldía anterior contrató para arreglarla, pero le dio un anticipo a esa empresa, un anticipo de 2.300 millones creo, algo más de 2.000, y cuando nosotros llegamos en el 2016, esa empresa al día de hoy no nos ha demostrado que hizo con ese anticipo. Entonces, hasta que nos tocó demandarlo, el municipio demandó, el señor no ha demostrado que hizo con esos 2.000 millones que se le dieron y una obra no puede tener 2 contratos a la vez. Entonces, hasta que eso no se solucione, no se puede. Antes hemos trabajado mucho bregando a solucionar ese problema. Bueno, en Facebook nos mandan una pregunta, dicen: mañana se cumple 1 año de la desaparición y asesinato de los jóvenes de Las Violetas. Si sabes por qué el alcalde no inició la búsqueda hasta el día 53. No sé, no sabría decirte. Y creo que después habría que hablar con Carlos Arcila, pero no creo que no hayan empezado antes la búsqueda. Juan. Bueno, otro de tus proyectos que está en tu plan de gobierno es el cable turístico en el Cerro Nutibara, pero también hablas de que los recursos no son muchos. ¿No crees que el tranvía del 80, por ejemplo, es un proyecto más necesario para la ciudad que el cable turístico del Cerro Nutibara? Y además vimos que se declinó un poco esa idea en las últimas noticias con la construcción de estaciones de Metroplus por la 80. Contanos un poco ahí qué fue eso, porque la ciudadanía tenía como la expectativa de que hubiera tranvía y ya no. Indudablemente es mejor el tranvía al 80, pero hay una pequeña diferencia, que el tranvía al 80 cuesta 3 billones y el cable al Cerro Nutibara vale 12.000 millones. Entonces la ciudad sí tiene 12.000 millones, la ciudad no tiene 3 billones. Esa es la diferencia. Y estos 12.000 millones no podrían ser intervenidos en otro programa, por ejemplo, no sé, pensar que esa plata se fuera para la población LGBT, que no la vimos mucho en tu plan de gobierno. Pues para muchas cosas, pues es que igual se pueden ir para juventud, para mujer, para todo, pero digamos también es un proyecto de turismo que es importante para la ciudad, que nos puede traer muchos recursos. Federico está invirtiendo 40.000 millones de pesos para que el Cerro Nutibara sea un gran parque turístico, y entonces queda faltando ese cable para terminar ese proyecto. Entonces la idea es terminarlo. Otra de las cosas que apuntabas también en este eje de seguridad y en la política de juventud es que continuarías con los esfuerzos por el programa de cultura de fútbol, que vimos que tuvo muchos hitos exitosos los 3 primeros años de gobierno, pero resulta que este año
vuelve como sucesos muy puntuales de violencia en los estadios que hace mucho rato no se presentaban. Es más, no fueron en el estadio, pues fueron en los alrededores, pero entonces ahí como sabemos que este proyecto sí es exitoso porque de todas maneras la violencia se sigue presentando. Tema de seguir trabajando. Y no es un tema de Medellín, pues de hecho no sé si se acuerdan la final de Libertadores que no se pudo hacer en Buenos Aires. Es un tema de trabajar, de trabajar, de trabajar y creo que sí ha mejorado mucho. O sea, no sé si se acuerdan, pero aquí hace 6 años básicamente nadie quería vivir en el estadio porque cada que había un partido destrozaban el barrio y creo que eso ya no pasa. ¿Te tocó ser el policía malefico? ¿A qué secretario echaste vos? ¿O a quién te tocó sacar de la administración? No, yo no era el policía malo ni echaba secretarios. ¿Y qué pasó, por ejemplo, en el caso de Luis Bernardo Vélez? ¿Por qué salió de la Secretaría de Inclusión? Luis Bernardo renunció para ser candidato a la alcaldía. Uh-huh. Y entonces, ¿por qué está ahora como en una onda de oposición? ¿O hay alguna mala relación? Porque no está en la campaña de ustedes. Deberías preguntárselo a él. Después de que estuvo aquí, ¿por qué se fue para allá? Es él. Fue muy sonado el cambio de administración del Pablotón Uribe. ¿Estuviste ahí involucrado en ese tema? ¿Y por qué hay que controlar tanto, inclusive organizaciones que no son estatales? El Pablotón Uribe. El teatro. Ah, ok. No, yo nunca estuve en la junta, ni idea. Lo mismo sucedió entonces con el Museo Casa de la Memoria, ¿o qué nos puedes decir del Museo Casa de la Memoria? Tampoco, ni idea. Pues no sé, creo la hermana de Valderrama se salió, pues porque ella tiene una inhabilidad por el hermano iba a ser candidato, pero no. Y antes de Valderrama, la Mona. ¿Cómo esta administración escogía ahí un poquito qué funcionarios, qué directores tenían que tener organizaciones? ¿O no sabes de No, eso? cada alcalde llega y pone su gabinete, o sea, trabaja con las personas que tiene confianza. Es imposible que un alcalde gobierne con quien no les tiene confianza, con quien no conoce, con quien no están de acuerdo con la política que él cree. Siempre pasa así, pues siempre ha pasado igual, todos trabajan con su equipo. Santiago, ya que mencionaste pues a Adriana Valderrama, ¿qué pasó con Juan David? ¿Por qué se desligaron ustedes ahí sabiendo que comenzaron tirando para el mismo lado esta administración de 4 años? Juan trabajó con nosotros en el INDER y luego pues no, se retiró del INDER pues igual para hacer su campaña. Solo que empezó mucho antes pues. Santiago, cuando seas alcalde, ¿cuál va a ser tu antídoto contra la vanidad? No, yo estoy en lo público más que por vanidad, es porque me gusta lo que quiero hacer en la vida, llevo muchos años, es lo que me gusta. Ya a mí me apasiona lo público, trabajar por la gente y no estoy aquí por vanidades, pues no. ¿A qué debates no irías como alcalde? No, desde que sean imparciales y sea con buenos periodistas, siempre iré. ¿Y crees que como alcalde te tocaría ignorar algunas veedurías? No, desde que sean responsables y bien hechas y no sesgadas, no las ignoro. De hecho, creo que una de las cosas importantes en Medellín es Medellín como vamos y todas estas instituciones que hacen seguimiento a los proyectos y es lo mejor que tiene Medellín. ¿Por qué esta administración se está demorando más de los días previstos para responder derechos de petición? No sé, pues yo creo que si se demoran más, eso es un delito. No, pues inclusive hay una sanción. Sí. Y hasta ahora no veo, pues al alcalde no lo han sancionado ni a los secretarios. También porque uno como ciudadano tendría ahí que hacer una vueltica más. No sé. Y de pronto no le da como perecita, pero sí están como lentos. No te sabría decir. ¿Hay algún compromiso de ese tipo, pues como de transparencia o de un poquito más de rapidez en la respuesta a la ciudadanía en tu propuesta de gobierno? Mujer, pues es que todos los derechos se responden. Hay que responderlos. No sé qué más se puede hacer. Se responden y hay que responderlos. Santiago, por más de que hayas hecho parte del actual gobierno, la autocrítica es importante también. ¿Qué crees que se puede mejorar? O más que mejorar,
¿qué parte no te gustó de la gestión de Federico y del actual gobierno? Sí, tenemos que mejorar, pues digamos, es un tiempo diferente, o sea, la ciudad tenía unas dificultades y unas necesidades en el 16 y en el 20 va a tener otras necesidades y otras dificultades. Entonces, aunque muchas continúan y continuamos con la misma forma de hacer política y la misma línea, indudablemente tenemos que mejorar en transporte público mucho, es urgente ya mejorar en transporte público, en vivienda tenemos que crecer mucho, en juventud, invertir más en la juventud, son programas que creo que hay que invertir y trabajar más en eso. Y en cuanto a políticas públicas o programas en particular, ¿hay algunos en específicos que no piensas continuar? No, todo lo que la alcaldía hace es importante y pues hay que tratar de ser más austeros porque viene lo de Hidroituango y en el 20 y 21 va a haber menos recursos, pero todos continúan. ¿Qué de pronto crees que se puede haber desfinanciado por este coletazo de Hidroituango? Yo creería que pues, eso afectaría a todos los programas y todos tendrían que ser más austeros, pero no un programa en sí, pues que va a quitar un programa, no. Santiago Gómez, muchas gracias por haber estado con nosotros este rato en Morada Noticias, resolvernos las inquietudes que muchas nos llegan desde los ciudadanos, desde los oyentes que nos ven y nos escuchan. Te agradecemos mucho por responder todas estas preguntas que te realizamos y por permitirnos esta conversación porque creemos que el debate es muy necesario en una democracia. De acuerdo, mil gracias. Y sí, importantísimo debatir, hablar, conversar es muy importante. Muchas gracias a los que nos sintonizaron durante esta hora de transmisión. Prepárense para el tarot electoral que vamos a estar publicando. Estamos todavía pendientes del de Víctor Correa que va a salir esta semana y Santiago Gómez Barrera va a estar entonces en sus redes sociales para la próxima semana. Estas carticas para coleccionar, revisen las de todos los candidatos que hemos publicado porque ahí se van a dar cuenta de cuáles son las propuestas y qué otras cosas y as bajo las mangas tienen estos candidatos para la ciudad de Medellín para tomar la mejor decisión. Muchas gracias. Gracias a Juan Manuel Cano que estuvo con nosotros desde el periódico Contexto y George Varela por su reportería y sus preguntas. Mañana volverá a contarnos las mejores noticias de este bello Valle de Aburrá. Gracias. Muchas gracias a todos y todas por escucharnos. @MoradaMed en Twitter, Instagram MoradaMed. Chao. ¿Tienes algo que decir? Morada Noticias es el espacio para tu radiocolumna. Escríbenos a info@morada.co o al WhatsApp 350-666-8436 con tu propuesta sobre arte, ciudad y amar.